Mi nombre es María Bernat y junto con mi compañero Horacio Padula y Ricardo Orsini, en el año 2017, en el predio de Moreno 550, en pleno casco histórico, hicimos el hallazgo de la cisterna que perteneció a la casa de la familia Escurra Rosas. Con Ricardo Orsini justamente era con quien pasábamos por el frente de la obra cuando aún era un estacionamiento, hablamos de antes del 2017, y Ricardo era el que siempre estaba alerta para cuando comenzaban las obras de remoción de tierra, porque tenía en mente que en el solar había estado viviendo Juan Manuel de Rosas, ni más ni menos. Entonces era muy alto el potencial de hallazgos arqueológicos en cuanto se hubieran hecho la remoción de tierra para la obra. Con Ricardo fue con quien vinimos al lugar y notificamos por la posible aparición de restos arqueológicos a los emprendedores de la obra. Y bueno, lo que creíamos que iba a ser solo un hallazgo, una gran cisterna, terminaron siendo más de 20 pozos entre aljibes, pozos de basura y albañales, además de restos de otras construcciones, porque ese predio se ocupó a lo largo de 200 años. Desde las primeras reparticiones de Garay, luego pasando por la familia Alquivel Escurra, después Escurra Rosas, que vivieron ahí, tuvieron la casa de la gobernación también, mientras la que se encontraba en lo que fue la primera casa de la gobernación estaba en muy mal estado, entonces se decidió trasladarla ahí y Rosas gobernó durante su periodo desde ese lugar. Luego fue expropiado, después de la batalla de Caseros ese lugar fue expropiado y tuvo distintos usos casi hasta el año 1970. Pasó por colegio, por correos y telégrafos, luego fue una casa de altos con ventillos y finalmente en 1970 se demuele todo, se hace una gran plataforma y debajo de esa plataforma quedan 200 años de historia, esperando hasta el año 2017 que fueron hallados por el equipo de arqueología. El caso de la cisterna de Moreno 550 es un caso extraordinario dentro de la ciudad de Buenos Aires. Era la cisterna más grande encontrada jamás en algún sitio de Buenos Aires, incluso hasta ahora de la Argentina. El hecho de que haya sido la casa de Juan Manuel de Rosas le aporta otro carácter, que la hace única. Desde el punto de vista constructivo, la cisterna, cuando fue descubierta, tenía la cúpula original, digamos, de cierre, donde por sobre esa cúpula iba el aljibe, y en determinado momento fue demolida. Ahí llegamos a un punto en la inspección en que no sabíamos si continuar. Pero la experiencia justamente que tenemos en este tipo de trabajos nos dio la certeza de que por debajo de la cúpula existían todavía 7 u 8 metros más de cisterna, que fue lo que efectivamente sucedió. El exhaustivo
trabajo que se hizo interdisciplinario con todo el equipo del CIAP, paleontólogos, arqueólogos, a mí que me convocaron como especialista en construcciones subterráneas, y el doctor Mario Silveira en fauna, hizo que recuperara prácticamente el 100% de los objetos que existían en todo el terreno. Si bien lo que dio el puntapié inicial para las excavaciones arqueológicas fue la denuncia de un vecino sobre una estructura que es la cisterna en sí misma, no es en la cisterna donde se encontraron los más de 15.000 restos arqueológicos del lugar, digamos, sino que la cisterna en sí misma era un lugar enorme que albergaba hasta 300.000 litros de agua, pero fue el resto de la prospección en el terreno lo que nos permitió descubrir la mayor cantidad de materiales. O sea, la cisterna en realidad estaba rellena de muchos escombros, ladrillos, por las grandes dimensiones que poseía, y estos otros pozos, que eran pozos de basura o letrinos un poco más pequeños, son los que albergaban la gran cantidad de objetos que vamos a poder ver en el museo. Más allá de la calidad y la cantidad de objetos recuperados, se hizo también un trabajo extraordinario de relevamiento, y eso sí, por pedido de la DGPMICH, por la Dirección General del Patrimonio, Museos y Casco Histórico, que fue el relevar todos los restos constructivos existentes en el predio. Es decir, paredes, muros, pozos de aljibe, otras cisternas más pequeñas, que lógicamente, por el contexto en el que están, que es una obra de gran envergadura, tuvieron que sí o sí ser demolidas. Pero antes de ser demolidas fueron relevadas en detalle. Y eso es un material extraordinario que queda para la historia de Buenos Aires sobre los tipos de paredes, los tipos de construcciones, la profundidad, las características, la ubicación. Eso va a permitir que historiadores, ahora y en el futuro, puedan hacer especulaciones sobre las distintas ocupaciones del terreno durante los siglos XVIII y XIX y el XX, por supuesto. Durante un año hicimos la inspección paso a paso de la obra para la supervisión de la calidad de los trabajos y el cuidado de la recuperación de los objetos. Nos ocupamos de ver y buscar objetos que fueran guías, que nos dieran alguna fecha cierta, y también objetos muy representativos de época. Aquí vemos una escudilla, que es un objeto artesanal. Después de esto tenemos una producción industrial, que en este caso es algo muy particular, es el plato que dice Federación o Muerte, con lo cual si bien el resto de los objetos no podemos saber si pertenecieron a la familia Rosas, en este caso sí sabemos que perteneció, por lo menos que se ha hecho en esta época, se ha encontrado en su casa, con lo cual inferimos que ellos lo usaban en su casa. Este, por ejemplo, no es un objeto guía porque es un plato que se llama Willow, que es industrial, pero se sigue fabricando hoy. Esa es la diferencia en tener un objeto guía, que a nosotros, si bien acá nos permite ver algún momento en particular o alguna época en particular. Otro objeto interesante es este jarrón de porcelana, que pertenece a Isabel II de España, con lo cual es un periodo también muy corto. Es una decoración y una factura, tiene factura, un estilo y un diseño que es muy particular de ese momento. Y también, viendo los objetos, no solo vemos una evolución tecnológica de estas producciones, sino que además lo que vemos son las clases sociales donde comían los que habitaban la casa, ya que en esta casa, cuando vivían las familias Currarrosas, había aproximadamente 13 esclavos, con lo cual vemos elementos que ellos utilizaban. Durante el periodo de Currarrosas, lo que se ve es que renovaban la vajilla. O sea, para ellos ahí estás viendo, además de tener la cisterna, que es imponente y que ya te denota la cantidad de poder, porque esa cisterna no abastece a 20 personas o a 30 personas que podían vivir en la casa, sino que
abastece a todo el casco histórico más o menos. Con la vajilla pasa lo mismo, o sea, vos tenés la capacidad adquisitiva para tirar toda una vajilla y renovarla toda. Eso no sucedía en la primera época, cuando tenemos nosotros mayóricas o platos cerámicos, donde la producción es artesanal. Entonces cada pieza es muy costosa, es artesanal y tampoco se hace acá, o sea, todo viene desde Europa. Entonces, bueno, ahí sí se reutiliza muchísimas veces. Por ejemplo, una mayórica puede pasar a ser después una basinica, puede pasar a ser una maceta, ¿no? O puede pasar a ser alguna otra reutilización en la cocina, un cacharro, o puede pasar a ser una ficha de juego. Para saber cuáles han sido las distintas ocupaciones de este predio, tenemos juguetes o elementos que han sido juegos, trompos, que usaban los niños para jugar. En este predio un colegio, ha habido casas de alquiler, donde obviamente, y también en todo momento vivieron niños. Entonces nos habla de la niñez y la presencia de la niñez en este lugar, que no siempre los rescates arqueológicos tienen objetos de niños. Y otro elemento importante para el periodo de las instituciones es un mango de un cepillo que se utilizaba para limpiar las máquinas, que tiene una inscripción que está typewrite, con lo cual indiscutiblemente nos está hablando de un periodo. ¿Por qué es importante conservar y restaurar el patrimonio arqueológico? Primero porque la palabra lo dice, patrimonio cultural es parte de nuestra identidad. Y en este caso, todo lo que se saca abajo de la tierra o abajo del agua está transformado y debilitado. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es conservar la información que esos objetos contienen. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos en el sitio donde se extrae el objeto arqueológico, porque ahí por ejemplo, sale una piedra que estaba húmeda, muy húmeda, y de pronto sale a un ambiente seco. La piedra sufre un impacto con el nuevo ambiente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en ese momento crítico es minimizar este impacto post-excavatorio. Después, ese objeto, cuando está codificable, es estudiado por los arqueólogos, arqueólogas, y luego nosotros lo que hacemos en el área de conservación-restauración es tratar de sacar más información y cuidarla para que justamente eso pueda ser interpretado y transformado en el patrimonio que queremos, ¿no? Para eso estamos. Entonces, pero, ¿qué es lo importante acá también? Lo importante es el contexto arqueológico, no solamente conservar el objeto, sino que conservar su información contextual. Es decir, saber que este pedacito de fragmento de botella salió de la excavación en un lugar determinado, un sitio determinado, en un espacio tridimensional específico. En Moreno 550 es un sitio realmente muy rico en materiales a nivel histórico, y para nosotras como conservadoras a nivel material, porque hay diferentes tipos de deterioros. Entonces nosotros tuvimos que aplicar diferentes técnicas para poder llegar a esa consolidación, a esa estabilización de los objetos. Lo que tengo acá en este caso, bueno, de los materiales de la cisterna, son una serie de cucharitas. No podemos aseverar que sean un juego, que pertenezcan a un mismo juego. Y bueno, la idea en este caso va a ser estabilizarlas, ¿sí? O sea, cuando restauramos patrimonio arqueológico, lo que tratamos es de estabilizar los materiales, no de llevarlos a su estado original, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a ver estas piezas que están totalmente ennegrecidas,
y este oscurecimiento se debe a un producto de corrosión del cobre que en realidad protege al material. Entonces tratamos siempre de conservar el deterioro que constituye una pátina protectora y que además da testimonio de la antigüedad del objeto. Bueno, en este caso sí voy a tener que hacer una limpieza un poco más profunda para retirar todo esto que impide una apreciación correcta del objeto y que además sí puede provocar deterioros a futuro. Pero en estos casos, digamos que el material está prácticamente en equilibrio con el medio ambiente. Si lo tocamos por demás, vamos a romper ese equilibrio y va a ser perjudicial. Algunas de estas cucharitas tienen una marca en el dorso que por lo general, o sea, eso indicaría que, o sea, son sellos, son cuños de platero, ¿sí? De orfebre. O sea, eso te hablaría de la buena calidad del material o de la autenticidad como un material que contiene, como mínimo contiene plata. Este modelo, digamos, de cubiertos eran relativamente frecuentes entre las clases pudientes, ¿no? Surge la pregunta de por qué muchas de las piezas encontradas están en tan buen estado de materialidad, ¿no? Uno las puede reconocer muy completas. Y sobre esto se han tejido algunas hipótesis, algunas de ellas obviamente tienen que ver con esa capa de impermeabilización, decimos, que le generó la losa de hormigón a esa parcela, justamente al no tener remociones constantes de tierra, todo esto quedó depositado a resguardo, pero también la otra hipótesis que manejó el equipo en la figura del doctor Mario Silveira fue que cuando ingresaron al lugar las fuerzas de Urquiza, enfrentándose con toda la materialidad que implicó el poder de Rosas en recipientes, depositaron toda esos materiales en los pozos de basura que nos llegaron a nosotros con esa completitud. La cisterna, hoy es 28 de mayo, ya se terminó de excavar por completo, se liberaron los pisos de baldosa cerámica de Leabre en los 3 sectores. El sector central, que tiene pozo de decante en el centro para limpieza de la cisterna, y en los laterales, que es el que estamos viendo ahora, y en el oeste, que está detrás del muro. Las huellas que se ven en la medianera son producto del trabajo de las excavadoras. Lo interesante de este sitio, en cuanto a la fauna que se encontraron restos alimenticios en el lugar, que son descartes de comidas que se consumieron en el sitio. Y es interesante en cuanto a la diversidad de las especies. Es el lugar más diverso de la ciudad de Buenos Aires en cuanto a sitios arqueológicos, encontrándose más de 70 especies entre arqueozoológicas y arqueobotánicas. También se encontraron restos de aves, como por ejemplo pavo, perdices, que hablan del poder adquisitivo de las familias que habitaron el sitio. Es el caso de los restos de bacalao traídos por barco sin duda y salados para que esa carne se pueda consumir en el tiempo. Y es curioso también el hallazgo de unos moluscos provenientes del Mediterráneo, o sea de Europa, y traídos seguramente por una cuestión o litúrgica
porque son provenientes del Santiago de Compostela y utilizados en ese sitio de manera litúrgica. O también otra hipótesis es que se hayan utilizado en gastronomía, pero no para su consumo, sino para el gratinado de ciertas especies marinas, de mariscos y de otros moluscos. En el caso de la cisterna de Moreno 550, todos esos objetos se encuentran protegidos dentro del Centro de Interpretación de Arqueología y Paleontología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Lucas Sosa, soy el guía del sitio arqueológico de la cisterna. Estos objetos se van a exponer en este museo que ustedes van a poder venir a visitar a partir del mes de junio. Así que bueno, nos vamos a esperar acá en la semana para que puedan venir a visitar y conocer la historia de 2 siglos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, si algún vecino ve o intuye algún tipo de hallazgo arqueológico, lo que puede hacer es enviar un mail a ciap@buenosaires.gov.ar o denunciarlo a través de las redes sociales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Patrimonio. Todas las denuncias son importantes y todas las denuncias van a ser atendidas.